¿Quiénes somos y qué nos hace ser nosotras? La idea de quiénes somos se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, lo que nos hace ser nosotras se forma desde que nacemos. Es algo único y especial, colocado de parte de nuestro Creador. Sin embargo, ¿por qué nuestro concepto se ve distorsionado? Palabras, circunstancias, adjetivos, incluso heridas pueden cambiar la manera en la que nos reconocemos. Es por eso que muchas veces nos subestimamos, mas no puedes esconderte cuando fuiste llamada para resplandecer. Somos mujeres que se levantan, mujeres que creen, mujeres que luchan y sobre todo, mujeres que aman. Entonces, ¿tú sabes quién eres? Hola queridas amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra? Aquí realmente el día de hoy feliz porque tengo una invitada súper. Yo creo que cada vez que conversamos edificamos nuestra vida tanto con la palabra del Señor, con las enseñanzas, con principios, nos gozamos, nos reímos. Y hoy día igualmente vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que pónganse cómodas, chicas, pásenle el link a sus amigas o escriban, graben, hagan todo lo que ustedes quieran. El hecho es poder compartir. Estamos entre mujeres para poder hablar un poquito acerca del esposo, de los hijos, y yo sé que todo este año hemos aprendido muchísimo también acerca de la palabra del Señor. Así que nuevamente, bienvenidas a tu programa Entre Amigas. Bien, como les había dicho, hoy día tengo una amiga súper especial. Nos conocemos un poquito más de 30 años, no vamos a decir nuestra edad. Nos conocimos cuando teníamos nuestros niños pequeñitos y realmente, o yo creo de un poquito antes inclusive, y realmente para mí ha edificado muchísimo mi vida. Ellos estuvieron pastoreando acá en el Callao, pero ahora el Señor los llevó a Estados Unidos, donde realmente tienen una iglesia súper preciosa. Pero yo se las voy a presentar y ella ya nos va a contar un poquito más acerca realmente de todo lo que Dios está haciendo en su vida. Blanquita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias. Feliz que estés visitando nuestra tierra. Yo me siento en mi casa. Perú es mi país, es mi nación, es el lugar donde Dios me trajo hace muchos años y de verdad que es una bendición y un privilegio estar aquí, sobre todo con amigas de pacto como tú. ¡Qué bueno! Blanquita, cuéntanos un poquito, porque yo sé que te casaste y tal vez tú dijiste, me voy a Estados Unidos, porque pues Walter, que lo amamos muchísimo, tu esposo, ¿no? Americano ya, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pensaste tú? O cuéntanos, ¿no? Cuéntanos cómo, porque mira, hay muchas amigas que nos dicen, ¿será que yo también me voy a casar? ¿Será que no? ¿Será que esto? Cuéntanos un poquito tu testimonio, ¿no? Y después ya nos dice cuántos hijitos tienes y todo. Bueno. Y si tienes algún peruanito. Claro que sí. Primero quiero decirles de que le doy gracias al Señor de estar acá de veras. Y lo más importante es descubrir la voluntad y el tiempo de Dios, la voluntad perfecta y el tiempo de Dios para movernos a todo lo que Él nos manda hacer, porque tenemos que ser obedientes, saber escuchar su palabra, movernos en su tiempo, no adelantarnos a los planes del Señor y pues hace muchos años que le entregué mi vida a Cristo y anoche testificaba, voy para 40 años de ser cristiana y recién convertida, pues el Señor me habló diciéndome que el día que yo me casara, Él me iba a sacar de mi país. Y eso yo lo guardé en mi corazón sin saber a dónde era que Dios me iba a llevar. Hice como María, lo guardé en mi corazón. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mis hermanos, ni a los pastores, ni a la iglesia, sino que yo lo guardé en mi corazón sabiendo de que había un tiempo perfecto para que se hiciera la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Y obedecí, me sometí a mis padres, a mis pastores, vi pasar los años y siempre esa palabra estaba en mí. Y recuerdo que yo estaba en mi casa cuando el Señor, pues, yo sentí como que cosas como de cerumen salían de mis oídos y me sentí un poco como extrañada, impactada. Y yo dije, ¿qué es esto? Y de repente escuché la voz literal del Señor que me decía, el día que te cases, te saco de tu país. ¡Wow!
Y yo dije, Señor, una voz audible. Audible, como que lo hubiera escuchado, como que te estoy escuchando a ti. Que estamos conversando. Conversando, hablando así, y de repente yo le dije, Señor, pero ni novio tengo, ¿cómo me vas a decir que el día que yo me case? Soy jovencita, creo que apenas iba a entrar a los 20 años. Y pasaron los años y definitivamente lo seguía guardando en mi corazón, hasta que de repente yo dije, Señor, de veras, ahora sí ya me quiero casar. Ya era el momento. Cuando ya estaba en los 25 años, como que cuando tú te sientes joven, dice, pues que los chicos te enamoran, te dicen cosas. Así es. Más sin embargo, yo en mi iglesia no quise tener ningún noviazgo. Yo dije, no, yo me voy a guardar para el Señor, me voy a guardar para el que sea mi esposo, me voy a consagrar, y dediqué mi juventud al Señor. Me consagré para el Señor, hice votos, hice pacto para el Señor. Aún recuerdo que cuando tenía 12 años, sin saber quién era Dios, me arrodillé a la orilla de mi cama y ahí le hice un voto al Señor y a mis padres. Amén. Y yo le dije, el día que yo salga de esta casa, yo voy a salir de blanco, le dije a mis padres. Qué hermoso. Me voy a consagrar para ti, me voy a consagrar para el que vaya a ser mi esposo. Y lo guardé también en mi corazón. Y pasaron los años y ya pues, cuando dije ya es el tiempo de que Dios me dio un esposo, oré, fui bien específica, que algo que tenemos que tener es que tenemos que ser bien específicos con lo que queremos. No podemos pedir al Team Marín de Dopingüe, porque puede ser que fallemos. Nuestra humanidad falla, nosotros a veces lo que miramos primero en una persona, tanto el hombre como la mujer, miran el físico. Y lo que se tiene que ver es lo espiritual. Así es. Cómo te va a edificar esa persona, cómo te va a ayudar, en qué momento sabes que esa persona va a estar ahí para ayudarte, para fortalecerte. Y pues eso fue lo que hice yo. Empecé a escribir cada cosa que yo quería. Lo quería conocer primero como misionero y que luego el Señor nos llevara al pastorado. Que si de verdad ese era el esposo que Dios tenía para mí, me tenía que dar un anillo. Un anillo. ¿Tú le habías pedido al Señor? Yo le pedí al Señor. Yo escribí todo en un listado. Y pues cuando ya vi que puse la fecha, el año que me quería casar, y le dije, Señor, bien específica. No, es que tienes que ser bien específica, porque así son aún mismo las instrucciones que Dios nos da son bien específicas. Sí, Él no nos da nada a medias, Él no nos da nada como que lo dejemos a medio camino. Sí, cuando Él te da una palabra, te la da bien clara, bien específica para que tú actúes, para que lo hagas tal y como Dios te lo dijo, que no metas tu humanidad, que no metas tus sentimientos. Y así se fueron dando muchas cosas que yo sé que si yo dijera cada uno de los aspectos que yo escribí, literalmente se cumplieron. El año que conocí al que es mi esposo, el pastor Walter Morales, cuando yo lo conocí, definitivamente como que yo lo quise ver de lejito, porque humanamente siempre llega la duda, el temor de saber que si lo que estás haciendo es de verdad de Dios, si Dios está en el asunto. Entonces sigues pidiendo como señales. Así es. Y el Señor pues me envió una señal desde Providence, Rhode Island, a una mujer de Dios que sin conocerme me habló de que él era mi esposo. Imagínate, me la mandó a mí allá a confirmarme. De Estados Unidos a Guatemala. A Guatemala, a mi ciudad, a un pequeño pueblo al oriente de Guatemala. Y yo dije, no cabe duda que Dios me está confirmando todo esto. Y en ese año que él me dice que Dios le había mostrado que yo era su esposa, lo primero que hizo fue que sacó un anillo. Como tú se lo habías pedido al Señor. Como yo se lo había pedido al Señor. Nadie sabía eso, ni mis padres, ni mis hermanos, solo Dios. Era un secreto entre Dios y yo. Por eso tenemos que hacernos amigos de Dios. De papá a su hija y de su hija a su papá. Así es. Entonces, pues se fueron cumpliendo todas esas peticiones. Y lo más hermoso que a veces como que era muy desafiante yo. Yo creo que Dios me dio un carácter así como muy fuerte, lleno de agresividad, para pelear lo que quiero para mí, para lo bueno, sí, para pedirle a Dios, para creerle. Y recuerdo que le dije, Señor, me quiero casar en el 90.
si no me das mi esposo en el 90, Señor, yo ya no quiero esposo. Como que yo ya estaba decidida, porque le dije, Señor, necesito un esposo, tener mis hijos, formar una familia y sobre todo irnos al ministerio. Porque a mí Dios me había dado una palabra. Anhelabas el ministerio. Me había dado una palabra y esa palabra estaba viva en mí, estaba vigente en mí porque venía de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y se cumplía la palabra porque Dios dice que Él va a levantar generaciones para Él. Amén. Entonces, ¿qué hice yo? En ese lapso, mientras que yo esperaba el que Dios iba a darme como esposo, una tarde mis padres estaban remodelando su casa y yo me acosté así como en un sofá y me quedé dormida mientras estaban construyendo. Y recuerdo que Dios me dio un sueño maravilloso. Dios me mostró el área donde me iba a llevar a vivir ya casada. Yo no sabía dónde era. Por un momento, por eso es que el pastor hace el chiste que dice que ella pensó que me la iba a llevar para Estados Unidos y me la traje para los barracones del Callao. Sí. Un lugar de mucha delincuencia, mucha drogadicción, pobreza, sí, prostitución, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. El que es peruano conoce esa área y yo le invito a que un día pues pueda pasar allá a conocer esa área. Ahora el Señor ha hecho cambios poderosos. Sí. ¿Qué pasó ese día? Me quedé dormida y de repente yo empecé a soñar que yo estaba en un lugar de mucha pobreza. Veía barracas, casas de madera, casas de periódicos. ¿Cómo es allá? De cartones. Wow. Y de repente yo miraba multitud de niños. Y habían hombres y mujeres que querían como quizás hacerles algo a los niños o los querían usar para llevar de esta esquina a la otra ciertas cosas que yo no sabía que eran. Yeah. Yo no había nacido en ese mundo, yo no conocía nada de lo que se movía en estos barrios, ¿verdad? En estos huecos que le llaman. Y cuando yo empecé a ver que los empezaban a agarrar y los obligaban a irse a la otra esquina, yo dije, definitivamente aquí Dios me trajo para algo. Y en el sueño, pues tú eres una super mujer. Claro. La mujer maravilla, ¿no? Y yo extendí mis brazos y abarqué a aquella multitud de niños. Y los abracé de tal manera que yo no quería soltarlos. Y en mi sueño yo empezaba a llorar, y a llorar, y a llorar, y a hablar en lenguas. Como declarando una palabra de protección sobre estos niños. Y de repente sentí como que a mí me zarandeaban donde yo estaba. Y era mi familia, mis hermanos. Blanca, despertá, me decían. Y cuando yo desperté, yo estaba bañada en lágrimas. En lágrimas, llorando. ¿Y qué me dijo el Señor? Ese es el lugar a donde te voy a llevar. Pero yo no sabía, yo dije, ese allá por Manhattan, por Brooklyn. Señor, me voy a llevar para Estados Unidos. Mi esposo está cerca de Nueva York, por ahí, más o menos, por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Guardé ese sueño también. Lo guardé dentro de mí. Y sí, Dios me dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Qué bueno. Que fluye leche y miel. Y cuando yo vine acá y llegué a ese lugar, dije, Señor, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Preguntándole al Señor, porque cuando vi ese ambiente, aquellas casas destruidas, aquella condición en la que vivía la gente, y el Señor me dijo, la gente de este lugar es la gente que fluye leche y miel. Y lo comprobé con el amor, con su servicio, con su entrega, su consagración. Que llegaron a amar a la gente de ese lugar. Aquí venimos a iniciarnos matrimonialmente y ministerialmente. Porque tu luna de miel fue acá en los barracones. Acá en los barracones del Callao. Y eso pues de verdad, eso es un inicio glorioso que yo lo he visto como una de las mejores etapas de mi vida, donde vine a ser formada sin haber visto historias de tanta drogadicción, tanto vicio. El Señor preparó mi corazón. Pues yo siendo una mujer preparada, educada, maestra, de una familia, maestra,
primaria, de secundaria, dejé todo eso a un lado, porque Dios me hizo un llamado y fui obediente. Blanquita, y cuando tú llegaste y viste todo eso, tú dijiste, voy a vivir acá, aquí van a nacer mis primeros hijos, tal vez. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Porque con mi esposo siempre comentamos, Walter realmente es el pastor, cuando vivías allí, para este lugar. Por el carácter, como tú dices, sí, por la fuerza que tenías, porque nosotros llegábamos y también teníamos que hacernos amigos de ellos y decíamos, venimos a ver al pastor Walter. Ah, el papi. Oye, se gritaban de una cuadra a otra cuadra. No le vayas a hacer nada porque viene a ver al papi, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo sentiste tú? Tú dijiste, aquí van a nacer mis hijos. Definitivamente, por años sin casarme, soltera, yo siempre oraba por mis hijos. Yo nunca le dije al Señor, por los hijos que me vas a dar. Yo le dije, por los hijos que ya me diste. Cada vez que pasaban grupos de mujeres embarazadas y que el pastor tenía que orar por ellas, yo miraba aquel montón de mujeres que un mes les faltaban, 15 días, una semana, y sin que nadie se diera cuenta, yo imponía manos en mi vientre. Yo le decía, Señor, gracias por los hijos que ya me diste. Señor, yo sé que esos hijos ya están en mí. Tú ya me los diste y un día yo los voy a celebrar, un día yo los voy a ver. Y sí, pues cuando llegamos acá recuerdo que el pastor se vino como un mes antes porque estábamos recién casaditos y lo llaman de Estados Unidos y le dicen que se tiene que venir para acá y que aquí a Perú y él me dice, amor, tengo que irme para Perú. Ok, está bien, váyase. ¿Tú habías pedido un misionero? Sí, un misionero. y después venía para acá a ser ungido como pastor. Tú dijiste un misionero en Estados Unidos. Ya, tú te imaginas andando allá por todas las ciudades. Que no lo hicimos allá, pero lo hicimos acá. El Señor nos llevó a diferentes ciudades a evangelizar, a conquistar territorios y eso fue muy hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Que sus pastores le dicen que se venga para acá. Y yo me quedo un tiempo más en Guatemala. Y mis pastores y yo los vamos a dejar a él al aeropuerto en Guatemala. Cuando veníamos de regreso, ellos venían callados, en silencio, no me decían nada. Ya cuando íbamos llegando a la ciudad me dice, oye, pero te noto normal, no estás triste. Yo que tú vinieras llorando, porque si tú estás en plena luna de miel. Y yo le dije, no, es que yo no voy a llorar. Ahorita le voy a decir al Señor que yo le pedí un esposo para siempre, no temporalmente. Entonces le dije, Señor, un mes te doy para que me reúnas con mi esposo en Perú. Y justo en esa misma semana me llaman de Estados Unidos, los mismos pastores que lo vinieron a entregar aquí, a ungirlo, claro, a reconocerlo como pastor, me llaman a mí y me dicen que ellos se sienten mal por haberme separado de mi esposo. Y que él va a hacer un mejor trabajo acá estando yo con él. Así es. Y me vengo aquí y venimos a dar a la ciudad del pescador. Un lugar que de verdad esos olores, pescados, aceites, de tantos olores que yo no estaba acostumbrada a eso. Sí. Pero ese era el lugar a donde Dios nos trajo y después venimos aquí a los barracones, nos fuimos para allá. Fuimos a ver la iglesia que se estaba construyendo. Y después decidimos hacer la casa pastoral allí, en la parte alta, porque decidimos vivir ahí en medio de donde había tanta necesidad. No queríamos ser indiferentes a lo que se estaba necesitando allí, porque si nosotros hubiéramos vivido en un área de pitucos, no hubiéramos sido aceptados tal vez. Y el Espíritu Santo hizo que nosotros nos mudáramos ahí, hiciéramos nuestra casa. Que ahí se hicieron uno con ellos. Exacto, y vimos la necesidad, había una urgencia de llenar de amor ese lugar. Dios nos trajo ahí para cumplir un propósito de liberación espiritual, sanar familias, restaurar hogares. Rehabilitamos tantos drogadictos. Sí. Que muchos de ellos han vuelto misioneros, pastores, ya no sabemos ni siquiera dónde están, pero andan haciendo la voluntad de Dios. Y sí, pues vine, mi deseo era quedar embarazada, tener mis hijos, y Dios aquí me bendijo con 3 hijos,
y qué lindo que nacieron acá. Y yo creo que eso es el cordón umbilical que a nosotros que nos estás sigue. ligada a esta tierra. Definitivamente, esta es la tierra que fluye leche y miel. Y cuando nacieron mis hijos, la primera hija mía se llama Genesis, y la segunda Mercy y Josafat. Ellos tres me nacieron acá. Ya están grandes, ya me hicieron, mis primeras dos hijas ya me hicieron abuelas, nos han hecho abuelos, somos muy bendecidos. Pero mis hijos aman este país. Y aún la cuarta hija, porque tuviste una cuarta hija en Estados Unidos. Sí, tuve una cuarta hija, Hepzibah, la amada de Dios. La deleite. Sí. Me encanta el significado de ese nombre. Hepzibah es el nombre que Dios le va a dar a la iglesia cuando sea glorificada. Sí. Entonces, ella nació allá y ella, pues, como mira que sus hermanitos aman Perú, ella se siente más peruana que todos. Yo creo que si se le hace un ADN va a ser sangre peruana, porque ella siente que tiene sangre peruana. Entonces, ella se siente muy feliz también y también le doy gracias al Señor, pues porque los tiempos de Dios se cumplen. Son así perfectos. Aquí estuvimos, yo estuve personalmente sobre 8 años. 8 años, el pastor estuvo 10 con 2 años de misiones. Y lo hermoso a las que nos están escuchando o a los que nos están escuchando en este momento es cuando tenemos nuestros oídos sensibles a la voz de Dios. Que así Dios no nos tenga que repetir las cosas. Dice que una sola vez Dios le habló a la naturaleza y la naturaleza le obedeció. Sí. Obedeció. La naturaleza, el frijol no dijo, pero ¿por qué tengo que ser frijol? ¿Por qué no me haces que yo sea una cereza? Le digo, ¿vas a dar frijol? Vas a dar maíz, vas a dar cocos, o sea, le dio específicamente la función que iban a hacer. Que iban a tener. Entonces entendí que Dios nos había traído para bendecir este país. Sí. Y para ser bendecidos. Aquí recibimos tantas bendiciones espirituales, tantas conferencias, tantas reuniones pastorales, tantos momentos tan bellos, sí. Pero llegó un tiempo. Porque Dios marca los tiempos. Él es un Dios de tiempos. Exacto. Y dice, sí. Tiempo y oportunidad acontecen a todos. Y tú tienes que descubrir en esta mañana que hay un tiempo y una oportunidad de Dios para ti. Y tienes que discernir y ser obediente a la voz de Dios. Recuerdo que estaba también acá en una sala. Y de repente el Señor me dijo, número 8. Nuevos comienzos, nuevos principios. Nuevos comienzos, nuevas oportunidades, sí. Nuevos principios. Y le dije, Señor, tengo una cabeza aquí. Y tú sabes que yo he sido una mujer cristiana y me he sometido a tu palabra, pero me someto también a mi cabeza. Háblale a mi cabeza. Porque el Señor me dijo, tiempo de salir. Como que ya se había cumplido el tiempo de estar acá para lo que Él nos había traído. Establecidos, ¿no? Como tener aquí nuestras oficinas. Claro, con simientes y con todo. Y yo creo que este fue el entrenamiento fuerte teórico, para el ministerio. Bien práctico, no bien teórico. Práctico, sí. Entonces, yo le dije, háblale a mi esposo, Señor, para que él también se dé cuenta que algo nuevo vamos a empezar. Claro. Yo no sé dónde ni cómo tú lo quieres. En menos de 2 semanas, el pastor de Estados Unidos lo llamó y le dice que tenemos que irnos para Estados Unidos porque necesitamos ir a residir allá, a vivir allá, porque somos residentes americanos. Exacto. Entonces, cuando nosotros veníamos para acá, nos dieron un pasaporte especial, un pasaporte blanco que es Reentry Permit, como un permiso especial, porque el que es residente americano tiene que vivir allá, no vivir en otro país. No vivir en otro país. Puede salir y regresar, pero lo lindo de Estados Unidos es que ellos aman las misiones. Sí. Y en esa parte te abren puertas. Eso es hermoso. Eso fue lo más hermoso. Una nación bendecida. Muy hermoso. Entonces, el Señor le habló también a él. Y empezamos a preparar nuestros corazones, porque no es fácil. Es que ya habían echado aquí raíces con mucha gente. No es fácil saber que dejas todo pueblo, un lugar donde había tanto dolor, tanto sufrimiento. Empezó a llegar la paz, el gozo, hogares restaurados,
Imagínate, padres que le robaban la leche a sus hijos, ahora padres músicos que habían caído en drogas. En drogas. El Señor nos usó para restaurar prostitutas, borrachos, drogadictos, ladrones. Había uno ahí que decía el pastor que sembró un pino y que le dijo, y se lo robó ese ladronazo, y le dijo, si te vuelvo a sembrar un pino y me lo vuelves a robar, te lo vuelvo a sembrar, le decía. O sea, peleábamos para que la gente aprendiera a ser diferente, y claro, lo logramos. Logramos porque mucha gente cambió. La gente que propuso en su corazón cambiar lo hizo, porque esto es de convicción. Yo he sido testigo ocular. Esto es de convicción. Ahí, sí. Cuando tú decides amar a Dios, servirlo, hacer lo que Él te manda hacer, tienes que tener plena convicción de que no tienes que volver tu mirada atrás. Un día yo le dije, Señor, yo te quiero amar, te quiero servir. Yo no lo hice porque fuera viciosa. Yo no lo hice porque anduviera en malos caminos. Yo lo hice porque yo necesitaba saber quién era Dios. ¿Quién era Dios? Qué hermoso. Y descubrir lo que yo podía hacer en Dios, para lo que Él me había llamado. Y el llamado era venir aquí a estas tierras. Y ves, seguimos viniendo porque amamos este lugar. Sí. Amamos. Yo realmente me quedo impactada porque no hay año que ustedes que hayan dejado y hayan dicho, bueno, ya pasaron 2 o 3 años y recién voy a ir a Perú, sino todos los años, y vienen con sus hijos. Amén, y todo, sí. Y todos sirviendo al Señor. Me impacta mucho, Blanquita, que tú hablas, que siempre has tenido a tus autoridades guiándote, ¿no? Tanto Walter también. Y hoy día ustedes pueden ver lo gratificante que ha sido Dios guiándolos a través de sus autoridades. Amén. Y todo. Sí, definitivamente yo pienso que, por eso tocaba al principio, ¿no? Instrucciones, someternos a la palabra de Dios. Porque cuando los que te guían, los que te están orientando o los que te ayudan como a provocar, a hacer realidad ese llamado, tienen que ser también espirituales, ver el enfoque de lo que Dios ha tratado para ti, lo que Él quiere hacer contigo. Entonces, ¿y qué más? Que cuando tú ya tienes una palabra de Dios, que nada te puede mover. Tú no puedes decir, yo tengo un lema que digo, retroceder nunca, rendirse jamás. Y la palabra que Dios te ha dado se ha ido como cumpliendo, y uno puede decir, Dios mío, Dios realmente está metido en el asunto. Amén. ¿No? Blanquita, mencionaste que tienes nieto, tus hijos, ¿no? Ya sé que también son pastores, ¿no? Sí. De los 4 ya 3 son pastores. ¿Cómo realmente has hecho para poder formar esta familia, para poder trabajar? Hay amigas que nos escuchan y dicen, pero es que mi hijo no obedece, es que mi hijo esto, o no tienen realmente, ¿no? Lo que tienes en este momento, que es un ejemplo, es una familia sacerdotal. Estás empoderando grandemente a tu familia, juntamente con Walter. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Definitivamente, pienso que el temor hacia Dios nos lleva a hacer cosas que ni nosotros mismas nos creemos. Tenemos que volvernos como leonas defendiendo a nuestros hijos, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis hijos yo los consagré desde mi vientre. Yo declaré, profeticé, confesé lo que yo esperaba de ellos. Porque tú puedes determinar lo que tú quieres para tus generaciones. Tú lo determinas. Amén. Quieres ver hijos convertidos, consagrados, pastores, profetizas, maestras. Y yo imponía mis manos cada vez que quedaba embarazada sobre mi vientre y les hablaba. Tú eres un gran siervo de Dios, eres una hija de Dios. Y algo que el Señor nos llevó a hacer sin que nadie nos lo enseñara, más que el Espíritu Santo, a tener nuestros devocionales familiares. Ahí es lo más bello. No fallamos un día con tener nuestros devocionales con nuestros hijos, orientándoles, enseñándoles, guiándoles y siempre declarando lo que ellos iban a hacer. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así es. Y no nos podemos cansar. Tenemos que ser perseverantes. Y mira, cuando tú le hablas a tus hijos y les dices lo que Dios va a hacer en ellos, porque dice que Dios tiene pensamientos de paz y de bien, para darnos lo que nosotros esperamos. Dios no te va a dar nada que tú no desees. Él te va a dar algo que tú estás deseando. Que ya lo tienes allí.
Imagínate esos pensamientos de paz. Y si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios para nosotros? Y yo empecé a declarar eso sobre sus vidas. Vi cómo iban pasando las facetas, los tiempos, las temporadas en sus vidas, de niños, adolescentes, a adultos, y todo eso siempre con la palabra, guardándolos con la palabra, declarando. Llegó un momento en que tú ya no decides por ellos. No, ya no. Ya no decides por ellos. Así pero es. Por eso hay que entrenarlos desde pequeños. Pero tienen la palabra sembrada. La palabra Wow. está en ellos. La ellos. semilla está allí. Y esa semilla, tarde que temprano, va a dar el fruto de lo que tú declaraste. Por eso es que con la palabra tenemos que hablar. Ay, cuánto poder. Porque eso hizo Jacob con sus 12 hijos. Declaró, la bendición. Les profetizó. Amén. Y al final cada uno de ellos le puso como un sello a su tribu y dio respuesta a todo lo que Jacob les había declarado. Amén. Fíjate que Génesis significa semillero. Y declaramos que ella va a ser una semilla de principios en bendición para todos. Mercy, su segundo nombre es Mercy Abigail. Mercy significa misericordia. La misericordia de Dios sobre ella. Josafat, guerrero. Sí. Jefsibá, la amada de Dios. Entonces profetizamos bendición cada vez que yo le decía a Jefsibá tal cosa, amada de Dios, Amada ven de para Dios, acá. deleite de Dios. Deleite Claro. de Dios, mi deleite. O sea, cómo nosotros tenemos autoridad, somos autoridades espirituales en potencia. Y de nosotros depende qué palabras autoimponemos en las personas, qué les decimos a ellos, cómo los llamamos. Y nuestro trabajo como madres y padres es bendecir a nuestros hijos. Sí, porque mira, hay mujeres que a veces a sus hijos les traen una mala nota y le dicen, eres un tonto, porque lo único que haces es estudiar y no estás dando como la respuesta que yo espero. Amén. Y yo aquí matándome, trabajando. Entonces yo siempre le he dicho a las mamás, pero ¿cómo te va a traer un 15, un 16 o un 20 si le dices bruto? Exacto. Porque tú eres autoridad sobre esa criatura. ¿Por qué no le dices, juntos vamos a salir adelante y tú eres mi campeón, y sobre todo, mi vencedor? Sobre todo si estos padres no les están dando seguridad. Claro. Les están demandando que sean los mejores alumnos, los mejores hijos, cuando ellos no les están ofertando ser los mejores padres. Los mejores, con sus ejemplos, con sus buenas acciones, con su testimonio, con su manera de hablarles, de acariciarles, porque esto les levanta la autoestima a nuestros hijos. Y sobre todo, como tú dices, le da una seguridad que no tienen necesidad de ir a buscar ese amor afuera. Porque ellos dicen, lo que yo necesito para poder levantarme lo encuentro en casa, con mamá, con papá, ¿no? Su amor, sus caricias, el alimento espiritual, el alimento físico. Entonces están tan repletos que ellos esperan su momento también para casarse y para todo, y no tienen que salir a buscar afuera. Exacto, pero a veces por eso hacen cosas que van contrarias. Definitivamente, acuérdate que esto es generacional también. Exacto. Y las personas tienen que entender que hay un Dios que puede cambiar sus vidas, que pueden cambiar sus familias, sus hijos, restaurarlos. Hemos visto miles de hogares restaurados por la palabra de Dios. Hemos visto hijos volver a amar a sus padres, restaurar hogares. Aquí hicimos ese trabajo, bendecir, restaurando muchas familias. ¿Y qué puedo yo hoy ver después de tantos años? ¿Y qué puedo decir? ¿Con qué palabra yo me autocalificaría? Satisfacción. De ver hogares rendidos a los pies del Señor. Y como que cuando después de que comiste te quedas satisfecha, ¿verdad? Ya tranquila, ya te sientes bien, ya no tienes ni siquiera que tomar agua. Nada, porque te sientes Cuando saciada. veo mi hogar de esta manera, me siento tan satisfecha porque por la guianza que el Espíritu Santo nos dio. A orar por nuestros hijos, a profetizar sobre ellos, sobre mis hijas siempre orábamos por su futuro, por sus esposos, por sus hijos. Y hoy puedo ver a Génesis casada, que ya me dio 3 nietos, Jared, Noah y Seth, y a mi otro hijo Brian, que para mí es como un hijo que yo lo amo mucho. Es un gran hombre de Dios, un gran esposo, un gran padre, que no es que no digan que no le cuenten. No, yo lo estoy viendo. Tú lo estás viendo. Yo lo estoy viendo.
Entonces, siempre les enseñé a mis hijas que nosotros los seres humanos no nacimos para sufrir. El sufrimiento llega porque tomamos malas decisiones. Malas decisiones, exacto. Entonces, eso es, sí. Puedo ver a Mercy también con su esposo, que también es mi hijo Adrián, con sus 2 hijos, Samuel, Abigail. Y tu nena. La nenita linda. Y digo yo, porque supieron tomar decisiones. Llegó un momento en que ellos ya no iban a la iglesia por nosotros. Ya ellos dijeron, vamos a amar a Dios. Ese es el punto, uno de los puntos que yo quería llegar, porque cuando uno son niños y todo, tú los llevas. Así es. Pero ya cuando ellos, de su propia voluntad, tengo que estar en la casa de Dios, amén. Mira, ese es el regalo más grande. Eso es lo más bello que uno tiene, de veras ver a tus hijos amando al Señor. Desde chiquitos los ves adorando. Mis hijos se quedaban dormidos abajo de las bancas, debajo de las sillas. Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, bajo la nieve, nos íbamos a la iglesia. Empezamos una iglesia allá, casi como una iglesia ambulante, porque teníamos que andar buscando dónde nos podíamos congregar. Empezamos rentando el espacio en un hotel, luego un espacio en una pequeña oficina, y teníamos que cargar las macetas. Todo para poder darle el ambiente de iglesia. Parecíamos payasos, de veras, de un lugar a otro, hasta que el Señor pues nos dio un lugar fijo. Pero lo que te quiero decir, que ahí estaban mis hijos. Ellos vieron ese trayecto, ellos vieron nuestro amor hacia las almas, y eso definitivamente fue transferido a ellos. ¿Por qué ellos aman Perú? ¿Por qué ellos aman las misiones a donde quiera que les toque ir? Porque vieron el ejemplo. Vieron el ejemplo. Aún Mercy nos dice, papi, ¿sabes por qué yo no tengo temor de nada? Porque yo veo cuánto tú amas a mami, cuánto mami te ama a ti, y ustedes nunca se van a dejar. Eso le da seguridad a los hijos. Que siempre va a tener su mamá y su papá, sus pastores, sus consejeros. Exacto. Para sentirse realizados. Y que somos una familia donde entrelazamos mucho. Ahí nosotros cada fin de semana estamos juntos, compartimos, que si nos vamos a un lugar a comer, que si a nuestra casa. Hacemos mucha familia, amamos la familia. Amas tu familia. Mira, el año pasado le pusimos el lema del 2020, año de la familia. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar encerrados como familias? Era el propósito de Dios. Y conocernos mucho más, compartir. Para mí, realmente la cuarentena, bueno, aparte que muchos partieron al Señor, pero yo creo que la parte buena, que el Señor dijo, el diablo quiere hacer esto, pero ustedes van a hacer esto, ha sido compartir en familia. Fue bien profético declarar el año de la familia, sí. Porque de verdad se definió mucho, con este año se definió mucho. Y qué lindo, ¿verdad? Como dices tú, aparte de los que nos dejaron, que sabemos que hacen mucha falta, sí. Pero que los que nos quedemos, que mejoremos. Así es. Que cambiemos. Yo siempre he dicho cambios dolorosos pero necesarios. Si la pandemia fue para traer un cambio doloroso, pero fue necesario para mejorar, mejoremos. Mejoremos. Sí, yo creo que eso es muy, muy importante. Y Blanquita, ¿tú qué le puedes decir? Porque, bueno, eres abuela de 5 nietos, ¿no? Tienes 2 hijos casados, me gocé de ver realmente a Josafat, ¿no? Pensar, pues, que el hijo te conocí, bueno, desde que estabas en la barriga de tu mamá, creciendo, juguetón y todo, y ahora ya todo un pastor, ¿no? Me gocé mucho cuando vino en el mes de febrero acá. Y Blanquita, ¿tú qué le puedes decir realmente a todas las mujeres que nos están viendo? Que tal vez ellos dicen, no hay esperanza para mi hogar, el marido es así, mis hijos, me siento sola. Yo sí creo que en Dios podemos lograr muchas cosas. ¿Qué le puedes decir a nuestras amigas? Sí hay esperanza. Y hay que seguir esperando, no nos tenemos que cansar, no nos tenemos que rendir, tenemos que seguir creyendo y sobre todo usar la boca, usar nuestra lengua para declarar lo que queremos ver. Tenemos que usar una ley que se llama la ley de la visualización, poder ver
lo que no existe como que sí existe. Ver a tu esposo convertido, ver a tu esposo adorando al Señor, ver a tu esposo yendo contigo a la iglesia, ver a tu esposo sirviendo, ver a tus hijos. Ya deja de negatividades, a tu manera no va a ser a la manera de Dios. A veces nosotras mismas o nosotros mismos somos los mismos obstáculos para nuestros hijos porque no sabemos dar el ejemplo que tenemos que dar. A veces no dimos el buen ejemplo, pero exigimos cambios y pues sin haber trabajado primero antes allí. Somos muy demandantes, pero no somos ofertantes. ¿Qué les ofrecimos antes a ellos? Así es. Tenemos ahora que llenarnos de paciencia, porque así como Dios esperó con paciencia para que nosotros levantáramos nuestra mirada, o aquella mujer, aquel hombre que oró por ti esperó pacientemente, ahora tú con tus oraciones declarando la palabra de Dios. Eso es lo más específico, declarar lo que tú quieres ver, visualizar. Dios le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira, levanta tus ojos y mira. Hasta allá, desde el lugar donde estás, en tu familia, en tu casa, en cualquier lugar donde estés, si ahorita estás sentada ahí en tu sala, en algún lugar, desde ese lugar, como mujer de fe, como hombre de fe, levanta tu mirada, visualiza hacia el más allá, mira el futuro. Mira el futuro, Dios nos ha permitido ver el futuro para poder declarar en ese futuro lo más grande para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestra empresa, para cualquier cosa que tú hayas determinado hacer en esta vida. Desde el lugar donde estás, probablemente estás pasando necesidades, aflicciones, divorcios, yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero a través de ese lugar donde estás, de ese momento que estás viviendo, no pierdas la fe. Allí está Dios. Y Blanquita, también tenemos muchas solteras que nos ven y a veces dicen, acá hay un dicho, yo no sé si en Guatemala creo que también se me pasó el tren, o ya no tengo realmente esperanza, o me casaré pastora, ¿no? Me gustó mucho cuando tú decías, el pastor oraba por las mujeres embarazadas, pero yo también bendecía mi vientre aunque estaba soltera, ¿no? Y declaraba y hablaba porque anhelabas tener una familia, ¿no? Y esta chica soltera también pueden hacer ahí lo mismo, visualizar, creerle a Dios y caminar en Dios. Esperar el tiempo perfecto y la voluntad perfecta de Dios. Yo descubrí eso. Yo en mi iglesia no tuve noviazgo. Si algún chico me enamoraba, yo decía, este no es. Que Dios ya te había dado una palabra. Es que ya tenía una palabra que mi esposo, mira, yo le dije al Señor, a mi esposo me lo traes de afuera. Y el Señor me dijo, a tu esposo te lo traigo de afuera. Y llegó de afuera. Llegó de afuera. Pues. No es que tal vez el tuyo va a llegar de afuera o tu esposa va a llegar de afuera. Simplemente cuando tú pides y pides específicamente, así te va a ser hecho. Pero hay que saber pedir. Porque dice, pedís y no recibís. Porque ahora su esposo Blanquita es de Guatemala también. Pero ya era americano, vivía muchísimos años. Del mismo barrio donde yo vivía. Increíble. Sin saber nada, ¿no? Pero él vivía en Estados Unidos, ya se había nacionalizado y Dios te lo trajo de afuera. De afuera. Y eso para mí fue algo muy hermoso, porque lo que sí tenemos que saber es, en ese tiempo, en esas edades tan como decirte, peligrosas, por decirte, sí, la edad de la adolescencia quiere decir adolecer, dolor, dolor, eso es lo que significa. Donde se provocan los más grandes dolores, los más grandes sufrimientos. Es la edad de tomar las mejores decisiones. Y yo siempre digo, somos víctimas de nuestras propias decisiones. No le eches la culpa a nadie. Y me atrevo a decirte, no le eches la culpa ni al diablo. El diablo a veces no tiene nada que ver en lo que está sucediendo en tu vida. Son tus propias decisiones. Esperar el tiempo de Dios es lo más hermoso, lo dice la palabra. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Todo es hermoso. Espera, no te aceleres, no metas las manos, no metas los pies, no metas tu carne, porque después te das cuenta que no lo hiciste bien. Y las consecuencias van a llegar. Porque llegan. No, que llegan. Sembraste un palo de mango que te va a dar mangos, te va a dar mangos. No vayas a pedir después papayas, porque sembraste mango. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y muy importante, obedecer a los padres. Ay, por favor, es el primer mandamiento. Compromesa sobre esta tierra que nos va a dar largura de años. ¿Quieren vivir muchos años? Obedezcan a sus padres, sean obedientes. Si tu padre te dice, no, este no es el tiempo para que tengas novio,
no tengas novio. No tengas novia, porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Así es. Mis padres querían lo mejor para mí y me enseñaron muchas cosas buenas y yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio unos padres para mí los mejores, hermosos, maravillosos. Ahora ya están en la presencia de Dios, pero me dejaron un gran legado que es la honestidad, la decencia, el valor. Pero, y tú lo continúas con tus hijos. Continúo. Porque es una historia repetitiva. Repetitiva, exacto. Depende qué historia tú quieres repetir. Sí. Si quieres repetir una historia de dolor, pues sigue siendo igual, no cambies. Pero si quieres ver cambios, ahí ya de verdad que... vas a tener que renunciar a cosas que de verdad no tienen ningún valor y van a hacer sufrir a tus generaciones. Hay que pensar en nuestros hijos. Hay que romper toda maldición. Es que a veces vivimos solamente el presente sin ver las consecuencias que va a venir en un futuro. Y nosotros no podemos vivir de esa manera, sino tenemos que ver mucho más allá. Amén. Yo siempre he dicho que muchas personas disfrutan el placer presente sin ver las consecuencias futuras. Porque en el momento del placer, ¿verdad? Qué bonito, qué rico. Disfruta la juventud. A mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Pero ya después vienen las consecuencias. Y yo lo he visto en la desobediencia de muchos hijos. He visto los resultados. Cómo les ha ido en la vida por desobedecer, hijas que salen embarazadas porque no obedecieron a sus padres, hijas que se tiran a veces a la droga, al vicio, por no querer obedecer a sus padres. Y esto es un mandamiento con promesa de largura de años. Así. De largura de años. Eso es lo que dice la palabra de Dios y creemos a la palabra de Dios y se va a cumplir, porque no hay nada que no se deje de hacer o cumplir en la palabra del Señor. Blanquita, ha sido un gozo realmente el poder compartir. Aquí podíamos quedarnos. Yo creo que haciendo muchos programas. Que nos traigan cafecito, pero vas a hacer para la próxima vez que estés aquí en Perú, ¿no? Bueno, ya eres mi invitada especial. De verdad que me he gozado muchísimo el poder empoderar a estas mujeres en la casa. Llénense de poder. Que estén ahí llenas del poder de Dios. Amén. Las solteras también, esperando el momento, cumpliendo la palabra. Y lo que dice, honrar a los padres. Sí, muy importante. Sí, y que en este tiempo tenemos que consagrarnos. Yo pienso que con toda esta pandemia Dios te escogió. Este es el camino que tienes que seguir. O si tú quieres el tuyo que está medio chuequito, te vas por acá. Y como me gustó lo que acabas de decir, la decisión la tomamos nosotros. Aunque a veces querramos echarle la culpa al diablo. A nadie. Y nadie tiene sino nosotros. Nadie te puso cadenas a hacerlo. Así es. Nosotros somos responsables y debemos de asumir con responsabilidad todo eso. Entonces, Blanquita, me gustaría que oraras por las amigas que nos están escuchando, ¿no? Para poder sellar esta palabra, esta conversación muy amena que hemos tenido. Así que me gustaría que te pudieras dirigir a ella y ora, bendícelas, por favor, en el nombre del Señor. Bueno, doy gracias al Señor de verdad, poder estar aquí y ser bendición, poder llegar a este lugar y a ser entrevistada de esta manera. No me lo esperaba. Pero como yo siempre digo, y es mi palabra predilecta, todo es hermoso en el tiempo de Dios. Y quiero decirles a ustedes la palabra del Señor que dice, siempre la repito, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Cuando tú sientas que es el tiempo de que Dios te está indicando algo para hacer o para decir o para accionar, hazlo. Es la oportunidad. El Señor se mueve en tiempos para nosotros. Hay tiempos cronos, que es el tiempo que vivimos en este mundo, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, para que se glorifique Dios en nuestras vidas y nosotros podamos honrarlo a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más importante es que rindamos nuestra voluntad. Que renunciemos a cosas que se han impregnado en nuestras vidas como patrones de conducta, diciendo yo no voy a la iglesia porque a mí Dios no me ayuda, porque mi esposo no va. Tú no puedes poner tu vida en las manos de nadie. Tú le perteneces a Dios y tú lo que tienes que hacer es descubrir quién es Dios, tener una experiencia personal con Dios. Si yo te contara todas las experiencias que yo tuve y todas las, quizás las agresiones espirituales que yo hice para llegar a alcanzar todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, tú dirías, yo voy a empezar a hacer eso.
En una próxima oportunidad yo sé que Dios me la va a dar. Arrebatar Vamos todo a comunicar cómo Dios me fue dando las estrategias para llegar a ser la madre que soy hoy, la pastora que soy hoy, que muchos no creen en las pastoras, pero yo no soy pastora por título, soy pastora por función, y porque Dios me trajo por a este lugar. El corazón que Dios te dio. El corazón, el amor. Yo misma me autollamo madre de multitudes, así que tú aquí en Perú eres mi hija. Ya, tengo una hija más aquí en Perú, y ustedes busquen de Dios, no se cansen, no se rindan, no desmayen, retroceder nunca, rendirse jamás. Pero la palabra lo dice de otra manera: aquel que retrocede no le agrada a mi alma. Sí. A Dios no le gusta a los que se echan para atrás. Si ya tomaste el impulso de dar el primer paso, dalo con firmeza. Porque dice que el que esté firme, mire que no caiga. Venga lo que venga, pase lo que pase, fuiste llamada para bendecir y ser de bendición. Y por eso el Señor te dice en esta mañana: bendiciendo te bendeciré. Dios te llamó con un propósito de ser de bendición para muchas familias, para tu propia familia. Echa mano de esa promesa, es una promesa de bendición. No te rindas, ora por tu esposo, imponle manos a tu esposo, declara salvación sobre tu familia, porque vienen tiempos mejores para esta nación y Dios te va a usar a ti y a tu familia para provocar cambios en esta nación. Que el Señor te bendiga. Bien, y si tú no conoces al Señor y por primera vez te has conectado porque te invitaron, quisiste escuchar esta preciosa palabra, yo hoy día quisiera que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Amén. Yo voy a hacer una oración para que tú la puedas recibir, para que tú la puedas repetir. Ajá. Y así va a venir Jesús, porque amén, nuestra vida comienza con Jesús. Él es el centro de todo. Así que dile: Señor Jesús, amén, yo te ruego con todo mi corazón que perdones mis pecados, que me laves con la sangre preciosa tuya. Señor amado, yo abro mi corazón por mi propia voluntad y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Guía mi vida, que lo que han estado hablando las pastoras yo lo pueda poner por obra. Yo quiero también tener un hogar diferente, esposo, hijos, hogar restaurado, empoderado, que otros puedan ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Solteras que están mirando, confía en Dios, ten esperanza en Dios, porque viene la persona exacta que el Señor tiene para ti. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amigas, las bendecimos con todo el corazón. Yo sé que realmente ha sido fabuloso. El próximo miércoles te espero. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Blanquita, ha sido un placer grande que estés aquí con nosotros. Los amo. Realmente este programa es visto por muchas mujeres y también te cuento que tenemos una gran audiencia de hombres que están ahí. Los bendigo. Ustedes son los que necesitan ayuda. Que están ahí escuchando. Bien, entonces, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, querida amiga. Un abrazo, un beso por casa a todos los sobrinos. Y bye bye. Nos vemos el próximo Perú en miércoles. mi herencia, ¿ok?